Hola, hola chicos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast titulado Volviendo a Casa, en compañía de mi camarada José Alfredo. Bienvenido. Hola. José Alfredo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muy bien, gracias a Dios, muy contento de que vamos a empezar este proyecto. Sí, la verdad sí. Estoy muy contento porque pues por la misericordia de Dios nos permite hablar muy a profundidad de varios temas que vamos a tocar. Sí, la verdad que sí, muy emocionada yo también que me estés acompañando aquí. Pues a veces como que cuesta, ¿no? Empezar un proyecto nuevo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y justo hablando de eso, de que todo es posible, fíjate que creo que el camino del cristiano muchas veces se torna complicado por esa razón, de que a veces no se quiere realmente buscar o no se quiere como sujetarse uno a la senda que el Señor ha puesto en la que para que nosotros volvamos a casa. Y pues sí, o sea, es fácil cuando uno quiere. Sí, claro, y es que pues el Señor Jesucristo, Él nos dijo que era ligera su carga, muy ligera, pero se torna muy pesada cuando pues nosotros no nos prestamos, cuando nosotros no ponemos nuestra parte, porque pues de Él no hay falla. Su palabra dice ahí en primera de 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, que la palabra de Dios es útil para hacer el hombre perfecto, para corregir, para redarguir. O sea que el Señor nos dejó el instrumento perfecto para que nosotros seamos igual que Él. Claro, sí. Nosotros ya tenemos la herramienta, ¿no? Que es su palabra. Incluso en Efesios lo menciona, que es el escudo, su palabra es la espada. Entonces, Él ya nos dejó la herramienta necesaria para caminar en este mundo, en esta tierra, y podamos regresar al hogar. Pero, ¿por qué crees que a veces muchos jóvenes se quieren apartar como que del camino? ¿O tú qué piensas o consideras que es el factor que hace que los jóvenes se aparten del camino? Sí, mira, muchas veces pues lamentablemente no tienen esa convicción o no tienen esa meta específica, no tienen esa visión a lejos, sino que solamente viven, por así decirlo, como al día. Pasa lo que todos al principio, cuando estamos en el primer amor, cuando Dios nos toca. Yo, por ejemplo, en mi caso, que pues yo te contaba que pues yo salí de la drogadicción, que va a ser un tema que primeramente Dios vamos a hablar más a fondo. Sí, nos gustaría que nos contaras tu testimonio, porque la verdad es que últimamente la gente está deseosa de escuchar, y más que nada los jóvenes, que espero nos estén escuchando y viendo, nos acompañen en los próximos capítulos, porque vamos a estar trayendo muchos invitados que nos van a estar hablando de testimonios muy impactantes y fortaleciendo nuestra alma, más que nada, fortaleciendo nuestra fe para pues continuar el camino, ¿no? Sí, y es a lo que voy. Que lamentablemente pues a veces no hacemos mucho caso a lo que dice la escritura. Por ejemplo, lo que dice ahí en Santiago 4:4, sujetaos a Dios, resistir al diablo y de vosotros oirá. Y el problemita está ahí, que no se sujeta uno a la palabra de Dios. Y es por eso que a veces el diablo llega tan fuerte que como está uno débil, no tiene la armadura y va para abajo. Entonces, en vez de hacerle frente y estar duros ahí, no se puede. Por eso es que estamos ahora sí que en ese nivel tibio, por así decirlo, como dice ahí en Apocalipsis 3. Sí, muy cierto. Y prácticamente el Satanás lo que quiere hacer es apartarnos del hogar al que tenemos que llegar, ¿no? Apartarnos del camino, porque Él no nos va a dar una vida satisfactoria, una vida gozosa, una vida de paz. Él nos va a dar destrucción y muerte. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, es porque Satanás empieza a llamar nuestra atención con cosas en el mundo, con cosas aquí en la tierra, y pensamos que nos vamos a quedar aquí, cuando no, en realidad solamente estamos de paso y tenemos que regresar a un lugar. Sí, exactamente, somos peregrinos. Sí, O sea, y ahora sí que lo que hace un peregrino es de que va de paso. No se queda a vivir solamente en un lugar, sino que va de paso y sigue su camino. Y así también nosotros, lo que te decía, que pues lamentablemente nosotros le abrimos la puerta al enemigo, y cuando le abrimos la puerta, ahí es donde entra lo que dice ahí en los evangelios, que cuando la casa la haya vacía, la haya, o sea, desocupada, entonces viene el enemigo y nada más no viene solo, sino que vienen con otros espíritus más. Y esa persona o el cristiano que no está firme en el Señor, no está ferviente en espíritu, pues lo más posible es que se vaya para abajo y baje espiritualmente. Y es donde habla la escritura, que el Satanás ahora sí que nos vuelve a meter a la cárcel. Lo que dice ahí en Isaías 14:7, que más abajito dice que
que a sus prisioneros no les abre la cárcel. Entonces, una vez ya teniéndonos adentro, ya no nos deja. Ya no. Sí, es muy, muy difícil que nos suelte, ¿no? De hecho, tú me mencionabas hace un rato que platicábamos que tú tienes una historia, ¿no? Una experiencia de cómo es que empezaste en el camino del Señor, pero de ahí te fuiste. ¿Qué pasó? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. Fíjate que desde chiquito mi abuelita, ella me traía. Sí. Me recuerda mucho a la historia de Timoteo con su mamá y su abuelita Loida. Ahí en Hechos 16 dice que Loida, su abuelita, ahora sí que ella fue la que lo empezó a meter más en las cosas del Señor. Que su madre como que no tenía muy claro, no estaba muy atenta. Además de que su padre era griego, ¿no? Sí, exactamente, y tenía que ser circuncidado, circuncidado. Entonces cuando vino este Pablo, tuvo que circuncidarlo por causa de los judíos, cuando eso debió de haber sido al principio. Entonces yo igual, en esa forma, pues mi abuelita fue la que me empezó a traer a la iglesia desde chico, como a los 6, 7 años por ahí. Y incluso te recuerdo. ¿Sí? Eras traviesa, pero con ganas. De hecho, te recuerdo que me debes unos lentes, ¿eh? No, sí, es lo que me dicen. Lentes. Que yo de chiquita era muy traviesa en la iglesia, luego andaba yo ahí haciendo muchas travesuras. Sí, la hermana Adriana, ella es la que enseñaba las clases de niños. Sí, y nos ponía a dibujar. Sí, recuerdo. Y una ocasión estaba yo ahí pintando, que apenas había venido y traía unos lentecitos que me habían regalado. Y cuando de pronto ¿eran lentes de sol o sí, de sol? De seguro dije, este viene como que muy fashion, vámonos. No, pues cuando de pronto llegaste y que me los quitas y que los rompes, entonces, pues me puse bien triste. Ay, no. Pero a lo que voy, que desde entonces mi abuelita ya me empezó a instruir. Incluso, fíjate, bueno, si nos vamos un poquito más para atrás, mi mamá ya venía desde antes, cuando me tenía a mí en su vientre. Sí. El pastor, el hermano José, él me cuenta todavía que cuando mi mamá pasaba al frente a que oraran por mí, le decía al Señor, si este niño se aparta, que regrese, si este niño se aparta de tu camino, que vuelva otra vez, que vuelva. Ay, mira, y fíjate que gracias al Señor Jesucristo, después de 17 años, voy de vuelta, gracias a Dios. Sí, fíjate que muchas veces, ahorita mencionaste algo muy importante, la oración. Muchas veces yo creo que los padres, más que nada, deberían de estar muy, muy atentos, ¿no? En cuanto a la oración con sus hijos, porque muchas veces justo esa es la razón por la que a veces los jóvenes o incluso niños ya empiezan a querer apartarse del camino, que no, ya no quiero ir al culto, no me gusta, qué aburrido, pero es eso, la oración, porque deberían de ponerse a orar desde que van a planear, desde que empiezan a planificar una familia, claro, ya estando casados, orar, que el Señor escriba el nombre de sus hijos en el libro de la vida para que estén en su casa y si en algún momento Satanás quiere desviarlos del camino, puedan volver, ¿no? Sí. Así como contigo. Exactamente, yo en mi caso, yo sí viví esa experiencia, lo que dice ahí el salmista, tú eres mi Dios desde el vientre, gracias a Dios, y yo lo que te puedo decir es que Dios me empezó a llamar de una y otra forma, y sobre todo eso, pues yo vi que mi mamá también se empeñó también a buscar acercarse más a Dios. Pues verme en la drogadicción y verme bien mal en esa condición, pues todas las noches yo la escuchaba orando, pidiéndole al Señor, por favor, ahí está mi hijo, sácalo de la droga, mira cómo está de rebelde, mira su carácter, mira, anda mal en la escuela. Entonces, quieras o no, todas esas oraciones llegan al Señor. Al Señor, sí. Y muchas de las veces ahora los padres, pues a veces no tienen mucho cuidado, dan mucha libertad a los hijos, o igual, no les enseñan a profundidad lo malo. Sí. Entonces, pues, los niños en vez de tomarlo a bien cuando lo regañan, lo toman a mal. Exacto. Se molestan y como que se fastidian. Sí. Entonces ya no le encuentran sabor ir a la iglesia, ya no le encuentran sabor ir a cantar alabanzas a la iglesia. Y es por eso que poco a poquito el Satanás los empieza a separar engañar del camino. Exactamente. Sí, cierto. Y de hecho mencionábamos que en Josué el Señor le dice a Josué, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es decir, que el camino es derecho, no hay pierde. A veces podemos decir, no, bueno, es que me perdí porque esto no entendía. No. A veces todo está en la palabra de Dios, todo está ahí. Es cuestión de escudriñar la palabra del Señor, es cuestión de ponernos a orar y buscarle, tener una meta, como decíamos al principio. A veces en las empresas, mencionábamos hace un rato que en las empresas tienen una visión, una misión, ¿no? Que en cuánto tiempo, dónde se ven, en cuánto tiempo, cuánta ganancia
desean estar generando. Y creo que así nosotros, tanto como iglesia como propiamente, personalmente, deberíamos de tener esta misión y esta visión, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, y en Él pues encontramos lo que es la paz, la felicidad, ¿no? Y pues el camino que nos va a regresar a nuestro hogar celestial, de donde hemos venido y para donde vamos. Sí, yo desde que llegué a la iglesia, lo primero que vi la diferencia o noté ese cambio drástico, esa paz que solamente Dios puede dar. Y ahí yo me di cuenta cómo Dios me dio a mí el poder contra la droga, contra esos demonios que me atormentaban toda la noche, porque llegaban y me atormentaban horriblemente. Entonces yo vi como Dios me empezó a dar ese poder, lo que dice allí en Romanos capítulo 16, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Pero el detalle es que a veces cuando uno no está como lo pide el Señor o no se presta para Él, pues andamos divagando, y en vez de que nosotros, que Satanás esté debajo de nuestros pies, nosotros estamos debajo de los pies de Satanás. Y ahí es donde perdemos la visión, y como Satanás sabe de qué pie cojeamos, pues va rápido, nos tumba. Sí, a veces es como de que Satanás muchas veces te pone un expendio de cosas que te agradan, de cosas que te gustan, y con eso te empieza a llamar, con eso te empieza a decir que está mejor con él, que todo va a estar bien, ¿no? Con él, pero no es cierto. Sí, muchas veces es mentira. Todo lo que él ofrece es una paz muy temporal. Exacto. Demasiado temporal. Cierto, mencionas algo muy importante, una paz temporal que en cualquier rato se va. Y con cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Yo en mi caso perdí muchas cosas por hacer caso a esos deseos. Y lo que dice allí en Timoteo, allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huid de los deseos juveniles. O sea, que huyas de todo eso, porque pues ahí todo te trae lo malo. Entonces, cuando uno no entiende, pues uno lo que hacemos lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Que lo dulce lo hacemos amargo y lo amargo dulce. Entonces pues parece, o el Satanás nos engaña de que es como que algo muy exquisito hacer todo eso, pero lamentablemente el resultado es terrible. Sí, porque y eso es lo que se ha visto en estos tiempos. Oye, lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Yo he visto muchas cosas que de plano digo, moralmente, en sociedad, incluso para el Señor, ¿no? Que no, o sea, lo reprueba, pero se ven últimamente y tú te quedas como que... Yo sí, la verdad, me he impactado con muchas cosas que han sucedido últimamente, y como dice la misma palabra del Señor, vienen cosas peores y hay que estar preparados para eso, pero tenemos una esperanza, y justo eso es lo que de mi parte como que me alienta a seguir y permanecer en el camino del Señor, porque lo primerito que hemos estado mencionando, tener la meta, ¿no? Bien puesta, tener bien seguro lo que nosotros somos y a dónde vamos. Exacto, nuestro objetivo. Y segundo, esta esperanza en que nosotros vamos a tener paz y tranquilidad en medio del camino tan tormentoso, que puede haber piedras y puede haber tropiezos y puede haber desánimo, pero durante ese tiempo que estamos, el Señor nos da paz y tranquilidad y nos promete estar con nosotros. En Mateo lo dicen, Él va a estar con nosotros, el último capítulo, el último versículo, dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es la mejor esperanza y el mejor consuelo que podemos tener aquí en esta tierra. Sí, claro, y fíjate que en ese aspecto yo lo veo mucho en lo que decías antes, porque por ejemplo en cuestión a eso de la moral se está perdiendo, o al menos en el mundo ya lo ven, lo malo lo normalizan demasiado. Dice la escritura que cuando el Señor viniera iba a estar como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que la homosexualidad, o sea, un desvarío sexual terrible, y hay gente que pues en la droga, y tú vas por la calle y ya la gente se le hace muy normal ver a un drogadicto ahí inhalando, fumando, cuanta cosa. Entonces la gente ya lo ve muy normal. Ya dice, eso es cosa de ahora sí que pan de cada día, por así decirlo. Entonces ya no hacen algo por frenarlo. Ya no hacen, y en vez de que mucha gente recapacite de eso, como que se van uniendo a eso, se van uniendo, y es por eso la importancia de leer las santas escrituras. Yo en mi caso, por eso, bendito sea el Señor, que ya llevo 5 años, que
pues ya no tomo, ya no fumo, ya no consumo nada de droga, pero por la escritura, por la palabra de Dios. Sí. Dice allí el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios es la que nos mantiene libres de todo ese pecado. Libres. Es nuestro mapa, nuestra guía, ¿no? Exactamente, para volver otra vez al Señor Jesucristo. Y es que ahí en Apocalipsis el Señor dice que Él no va a permitir que entre cosa inmunda, cosa sucia. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, tanto en Pedro como en Mateo 7, Mateo 6, sí, dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, Él nos pide santidad, porque allá donde vamos a llegar es limpio, sí. Es limpio. Cierto. Y sí, mencionas cosas muy importantes, que la santidad es también una de las partes fundamentales de ser jóvenes cristianos, ¿no? Y las tentaciones están, al día con Satanás, pero con la ayuda del Señor, Él nos va a ayudar a ser santos, leyendo su palabra, escudriñando las escrituras, estando pensando. Muchas veces pasa que hay pensamientos, ¿no?, de Satanás, ya sea de pecado o de desánimo, pero sí, Satanás lanza sus dardos, y aquí la palabra es la que va a ser escudo y espada, la que nos va a defender de todos estos ataques de Satanás. Sí, y lo que dice la escritura, que estemos velando en todo tiempo, velando debidamente, porque el diablo anda como león rugente buscando a ver quién está desaprevenido para ahora sí que darle, bajarlo espiritualmente, como en cuestión, vemos muchos ejemplos, como en el caso del rey David, cuando dice que estaba la guerra, pero él estaba ahí en su palacio, ahí dormido hasta muy tarde. Y entre ese descuido que estaba ahí, pues miró por la azotea la mujer de su prójimo, y de Urías, y ¿qué es lo que pasó? Que pecó. Y esa ahora sí que ese descuido le salió carísimo. Sí. Carísimo, porque vino pecado sobre pecado. Tuvo que mentir, de ahí tuvo que mandar a matar a este muchacho, a este hombre de Dios como tal. Le ordenó a su general Joab que lo matara. Y imagínate, el Señor le dio una sentencia, pero tremenda, que le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Exacto. Entonces, con un descuido tenemos para otra vez que el Satanás nos vuelva para atrás. Sí. Y fíjate que a veces nosotros pensamos que hay pecados grandes y pecados chiquitos, y que no, que pues mentí, una mentirita piadosa, no pasa nada. No, dice su palabra que todo es pecado, todo es pecado, tiene el mismo peso y el mismo, por decirlo así, la misma condena, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que pensamos, que vemos, que decimos y que hacemos, porque el pecado está por donde sea. Y esclaviza. Exactamente. Una vez teniéndonos ya, hay mucha gente que quiere salir. Yo en mi caso, yo lo experimenté cuando yo por mis propias fuerzas quise salir y no podía porque pues estaba pero bien preso. Entonces ese es el detalle, que ya después se va la felicidad. Está en el mejor lugar del mundo, que es en la iglesia, en la casa del Señor, y ya vive preso. Y alejarte de ahí es como no aprovechar y no agradecer todo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Sí. Pero pues sí. Y proféticamente dice la escritura que entonces los hijos del reino, dice, serán echados de afuera a las tinieblas. O sea, eran hijos del reino, pero por lo mismo que se descuidaron, que no velaron debidamente, dice que van para afuera. Y no porque Dios los quiera sacar, sino porque permitieron que Satanás llenara sus corazones, como lo vemos en el caso allí en Hechos capítulo 5, con Ananías y Zafira, que Pedro les dijo que por qué dejaron que Satanás les llenara su corazón. Su corazón, sí, es cierto. Y sí, es como que a veces ni te das cuenta cuando Satanás ya ha abarcado varias áreas de tu vida. Como él empieza a carcomer poco a poco como gangrena, dice la palabra que él poco a poco empieza a abarcar áreas de tu vida, empieza a tomar posesión de tu mente, de ahí de tus actos, de tu palabra, de lo que dices, hasta cuando te das cuenta ya estás tan sumergido en el pecado, y es donde ya a veces para regresar, retomar ese camino, retomar esa senda, ya no es fácil. Sí. Y no nada más a veces con el pecado, también puede ser con desánimo, tristeza.
Y eso mismo igual, Satanás es el mismo el que llega con sus dardos de pensamientos de inutilidad, ¿no? De que no eres nadie, no sabes nada, nadie te quiere, y empieza a venir este desánimo, o no sirves en la iglesia para nada, mira cómo te ven los hermanos, ¿no? Todo este tipo de cosas que a veces podrían obstruirnos este camino, ¿no? Esta senda, este sendero que nos lleva al hogar. Y si le hacemos caso, si no los reprendemos, van a hacer de nosotros una vida miserable. Exactamente. El apóstol Pablo ahí en Hebreos habla acerca del cuando está uno inmaduro en el evangelio, que uno dice que por lo mismo que no está uno maduro, tenemos que tomar de la leche espiritual, o sea, leer demasiada Biblia, mucha oración, ayuno. Incluso hasta la Biblia es blanquita, así como leche, ¿no? Sí, como claro. Simulando bien la leche. Sí, es cierto, sí. Sí, y es la importancia, porque cuando tenemos nosotros base, ahora sí esa convicción, a dónde vamos a ir, de dónde venimos y a dónde vamos, en dónde venimos. La escritura dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros fuimos bendecidos desde lugares espirituales, o sea que desde allá nosotros venimos, por la gracia del Señor. Él ya nos había predestinado, Él ya había creado todo este plan perfecto para que nosotros viviésemos aquí y regresáramos con Él allá. Claro, y Él en su buena voluntad dice que quiere que todos nos salvemos, nos salvemos. O sea, dice que Él no quiere lo malo para el impío y el pecador, sino que quiere que se convierta. Que todos se arrepientan. Que se vuelvan. Ahí en Proverbios lo dice, muchos capítulos, desde el capítulo 1 dice, volveos a mi reprensión. Vuélvanse, y, o sea, yo los voy a bendecir, yo les voy a ayudar, al pueblo de Israel también. Y fíjate que Dios habla de una y muchas maneras. Cierto. Ahí en Job capítulo 33, ahí habla de eso, que Dios nos habla por los sueños, nos habla por gente, Cierto. nos habla por su palabra, y usa muchas formas para que nosotros lo busquemos, nos tornemos a Él. Allí en Isaías también lo dice, vuélvete a mí, porque yo deshice como a nube tus rebeliones y tus pecados. Y el problema de uno es que uno no se quiere volver, pero nuestra invitación a todos los jóvenes que tal vez se sienten desanimados, que se sienten que están oprimidos, tal vez por alguna tentación o por otra cosa, los animamos, les exhortamos en el amor del Señor, que sigan adelante, que sigan creciendo en el camino del Señor, que en realidad Satanás no va a hacer nada bueno para que pues nosotros nos salvemos, por así decirlo. Él lo que quiere es que nos vayamos a la condenación con Él. La Biblia dice que el infierno se hizo para el diablo y los ángeles. Exacto, o sea, de él, los que él engañó allá en la primera batalla, pero no es para nosotros. Lamentablemente nosotros hacemos las obras que Satanás muchas veces nos hace que hagamos, pero no, o sea, no es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros estamos creados para regresar allá a nuestra divinidad, ¿no? Nuestra naturaleza divina. Y de este tema que hablas es tan hermoso y emocionante, porque incluso el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, el capítulo 8, dice Pablo que el Señor a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó los glorificó, o sea, de una forma hermosísima. Claro. O sea, nos hizo semejantes. Qué bonito, qué maravilla. Una hermosura, habiéndonos perdido en nuestros pecados, en cuanta cosa que hicimos. Ahí el apóstol Pedro dice que pasó por alto nuestra ignorancia, nuestros pecados, todo eso, y nos perdonó. Y como dijo el apóstol Pablo, que, o sea, nos hizo nuevas criaturas, y, o sea, nos dio una libreta, o sea, un papel en blanco, que ahora sí que a seguir adelante. La hermosura del Señor. Claro, esta maravilla de que el Señor nos hace participar de su naturaleza y tener pureza y santidad así como Él es, y qué misericordia la que Él tiene para nosotros, que nos perdona a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, permite que regresemos a la senda que nos lleva al hogar celestial. Incluso yo los invito a que vean nuestros canales, ahí hay demasiados videos y predicaciones acerca de este tema, que yo los invito a que los estudien, los analicen, para que ustedes crean más convicción dentro de ustedes mismos y entiendan de dónde venimos y a dónde es que vamos. Sí, también denle like a este video, no se lo olviden de compartir a sus conocidos, y acá abajo les vamos a estar dejando las redes sociales para que nos vayan a seguir y visitar nuestros canales. Igual los esperamos en los próximos episodios y que estén atentos a las notificaciones. No olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga.